Hola, buenos días con todos y todas. Es un gusto estar aquí. Estoy muy emocionada de estar en este espacio. Quería agradecer primero al equipo de CIPSCO por la invitación y por organizar esta conferencia o este congreso tan emocionante en el país y en la región. Y me invitaron para hablar de lecciones aprendidas en 10 años de trabajo en mecanismos de pago por resultados en Colombia, pero también a nivel global. Antes de entrar, sin embargo, a las lecciones, quería hablar de un par de tendencias o evoluciones que estamos viendo a nivel global para dar contexto sobre estos mecanismos. El primero es la evolución dentro de algunas organizaciones. Estamos viendo que en muchos casos se empieza trabajando en pequeños pilotos. Luego, cuando se ve el potencial de estos mecanismos, se empieza a trabajar en programas a mayor escala, en reformas más grandes. Y en algunos casos, y cada vez más y más, vamos viendo que se institucionalizan estos mecanismos en organizaciones, por ejemplo, creando unidades o oficinas de pago por resultados dentro de estas unidades. Y la otra gran evolución, de la que también quería hablar, que estamos viendo a nivel global, es que pasamos de hace 10 años proyectos aislados en países de renta media o baja a ver cada vez más ecosistemas vibrantes de mecanismos de pago por resultados, como el caso de Colombia, del que Daniel nos estuvo hablando ahora. Entonces, la primera lección, como les comentaba, de pilotos a institucionalización de programas de pago por resultados. Como todo tema nuevo, como toda innovación, en este tipo de mecanismos y países se ha empezado a hacer muchos pilotos en diferentes países, en diferentes sectores, muchos aprendizajes, muchos champions, que son, digamos, muy importantes. Pero algo más interesante aún es que estamos viendo cómo en muchas de estas organizaciones se empieza a usar mecanismos ya no necesariamente pilotos de pequeña escala o muy chiquiticos como para innovar, sino que se busca hacer programas más grandes, ¿sí? Reformas, y que son mecanismos más interesantes aún en general, tanto para el sector público como privado, porque empieza a cambiar un poco el chip, la mentalidad. Ya no es solamente innovar con estos mecanismos, sino cómo pensar en nuevos mecanismos de contratación y de transferencia, poniendo en el centro de las decisiones a los resultados. Y algo interesante es, como les comentaba, que en varias organizaciones vemos que a partir de esas experiencias, aprendizajes y ver el potencial de estos mecanismos, se crean oficinas de pago por resultados, con equipos especializados en estos temas, con capacitaciones. Ellos crean manuales operativos, templates para usar estos mecanismos a gran escala y en varios países, ¿sí? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Perú. De hecho, en varios ministerios, el Ministerio de Desarrollo, de Educación, de Economía y Finanzas, tienen unidades de pago por resultados dentro del ministerio, y lo que ellos hacen es crear más y más programas de pago por resultados en diferentes sectores. Aprenden de qué funciona y qué no, y con el tiempo los van mejorando y los van haciendo cada vez más sofisticados, ¿sí? Igual en el caso de Global Fund o el Fondo Mundial, que trabaja en temas de VIH, tuberculosis y malaria, también han creado una unidad dentro del fondo que busca eso, en los portafolios que tienen en países en vías de desarrollo, entender dónde pueden usar estos mecanismos. Y ahora les voy a hablar de un ejemplo muy particular. El Millennium Challenge Corporation, o MCC, es una agencia de cooperación americana, y ellos hace varios años ya, más o menos desde el 2016, buscaron innovar con ese tipo de mecanismos. Quisieron hacer un bono de impacto social en empleo en Marruecos puntualmente. Se hizo un programa de pago por resultados a pequeña escala con la Agencia de Empleo de Marruecos, con unos resultados buenísimos, ¿sí? Unas colocaciones y una retención laboral muy por encima de lo que lograban tradicionalmente. Y esto generó un interés más grande, no solamente en la Agencia de Empleo de expandir este programa, sino también de trabajar con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo evaluó todas las iniciativas que ellos manejan para entender dónde hay espacio para usar mecanismos de pago por resultados. Y ahora se está trabajando con más agencias, más ministerios a mayor escala. Entonces, este efecto demostrativo es clave para empezar a crear evidencia y un interés en usar más y más de estos mecanismos. Y por último, en donde estamos ahora con MCC, básicamente es que hay una unidad con un equipo especializado en estos temas. Ahora, ¿qué sucede? Cada vez que van a tener una nueva donación, una nueva subvención en algún país, así como piensan qué es lo que van a invertir
¿Y cómo lo van a medir? ¿Cuál va a ser digamos, el framework de monitoreo y evaluación? Ahora también piensan si deberían o no usar pago por resultados en básicamente todas sus donaciones en los muchísimos países en los que trabajan y los billones de dólares que ellos manejan. ¿Sí? Y ya existe la capacidad interna para usar esto más y más. Entonces se genera como una especie de pulpo, ¿sí? Que ya no tengo un mecanismo, sino puedo ir creando muchos y nuevamente aprendiendo de ellos y mejorándolos en el tiempo. Listo. Y la otra, digamos, gran tendencia o gran evolución muy emocionante que estamos viendo es que si bien estos mecanismos de pago por resultados se han empezado a usar más y más en diferentes países, en la mayoría de casos, especialmente países de renta media y baja, vemos que son casos aislados, ¿sí? Experiencias en un país puntual con un sector y un tipo de actores, y no necesariamente esto lleva a que se permee a más actores, se cree un ecosistema, se cambie la mentalidad, porque son nuevamente experiencias muy aisladas. Digamos, lo que estamos viendo en algunos países como en Colombia es algo muy distinto y muy emocionante, y es ecosistemas vibrantes, ecosistemas crecientes, donde hay cada vez más y más actores del sector privado y del sector público colaborando y cambiando la mentalidad. El caso de Colombia, Daniel lo explicó bastante bien, pero básicamente quería comentarles, ¿sí? Como en resumen, también la evolución que hemos visto. ¿Sí? Empezamos con una etapa de hace varios años, hace 10 años aproximadamente, intentando usar estos mecanismos, ¿sí? Intentando traer los bonos de impacto social a el país, trabajando con la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, sin necesariamente lograr lanzar el primer bono de impacto social tan buscado. ¿Sí? ¿Fracasos? No, yo no creo que sean fracasos, porque se aprendió muchísimo y se sentaron las bases para poder luego traer esos conocimientos a nuevos actores para por fin lograr en una segunda etapa que llamamos de diseño e implementación de los primeros pilotos, lograr por fin lanzar el primer bono de impacto social con muchos de los actores que están aquí presentes, ¿sí? Que fue, digamos, el ejemplo de que esto se puede usar en Colombia, que esto puede tener unos resultados maravillosos, y buscar hacer cada vez más y más de estos mecanismos, usarlos cada vez más. En una tercera etapa, que es más o menos en la que estamos ahora, es una etapa de expansión, como le llamamos. Ya no son los champions originales, los primeros, digamos, los pioneros en este tema, sino que son cada vez más actores públicos y privados que se interesan por estos mecanismos y los empiezan a usar en diversos sectores, en diversas temáticas, en más ciudades. ¿Sí? Nuevamente, un ecosistema vibrante en el que el sector privado es clave para poder traer innovación al sector público, demostrar que se pueden hacer cosas de una forma distinta, y también, además, clave, dado que en el sector público pues hay cambios administrativos todo el tiempo, poder mantener y darle sostenibilidad a estas temáticas. Acercarse a las nuevas administraciones del sector público y explicar de qué se trata este tema y por qué es importante, y además así también se logra influenciar política pública de una forma mucho más efectiva. Por eso llegamos, por ejemplo, al COMPES aquí en Colombia, el primer COMPES de pago por resultados, pues de los primeros en países de renta medio-baja. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Un poco también la visión es lograr permear esta lógica de orientación en resultados en todo el ecosistema, ¿sí? No solamente en algunos proyectos específicos, sino en el sector público y el sector privado y cooperación internacional, banca multilateral, como un todo, ¿sí? Para poder tener nuevamente un ecosistema muy distinto y que pues, siga creciendo. Algo también muy importante es que para nosotros esto es el futuro, porque básicamente ya no se necesita, ya no se depende de unos champions específicos o de unos actores particulares para que esto siga andando. Actualmente, si alguno de los pioneros, como las fundaciones o la cooperación o la banca multilateral o un Instiglio, se van, esto va a seguir andando. Entonces, es, digamos, la visión que tenemos en otros países para que esto sea realmente sostenible. ¿Y por qué? ¿Sí? Digamos, ¿cuáles han sido algunos de los factores de éxito que han llevado a que suceda esto en Colombia? En realidad, una apuesta, ¿no? Unos champions iniciales que traen recursos al ecosistema. Por ejemplo, la Fundación Corona, que fue de los primeros que creyeron en este tema, la cooperación suiza, SECO, que fue de los primeros también que le apostaron a traer recursos, así como el BitLab, a crear un ecosistema, generar incentivos para que el gobierno se interese en usar estos mecanismos, generar evidencia, evaluar de que esto sí funciona, generar bienes públicos, ¿no? Y, digamos, generar espacios como este para poder compartir experiencias, aprender y un poco evangelizar.
Ahora, sobre lecciones aprendidas, son muchas, pero digamos, quería comenzar, digamos, de 10 años trabajando en estos mecanismos. Primero, reafirmando lo que seguramente muchos ya sospechan, y es que estos mecanismos sí funcionan para generar cambios disruptivos en múltiples sectores, con múltiples actores, múltiples países, temas, actores, y lo hemos visto una y otra vez, ¿sí? El segundo es que, a pesar de que hay un crecimiento muy importante de estos mecanismos, todavía el ecosistema es muy frágil. ¿En qué sentido? Que depende mucho de champions, ¿sí? Y en tercer lugar, otro aprendizaje muy importante es que el reto que tenemos al frente es enorme. Entonces también les quiero hablar un poquito sobre cuáles son los retos que hemos visto en nuestra experiencia y qué es lo que vemos hacia adelante. La lección número 1 de que estos mecanismos funcionan, ¿sí? Lo hemos visto en diversas evaluaciones, tanto en Colombia como en otros países. En muchos casos, cuando se compara un programa que se financia de manera tradicional versus el mismo programa financiado, pero por resultados, los resultados son muy superiores, ¿sí? Hay, por ejemplo, un caso en un programa de salud materno-infantil en Ruanda, financiado por el Banco Mundial, donde evaluaron que solo con cambiar cómo se desembolsa el recurso, lograron más de un 100% de atenciones prenatales de madres gestantes. ¿Sí? Solamente con cambiar cómo desembolso el recurso. Eso es muy poderoso, ¿no? Porque normalmente uno piensa cómo lo diseño, ¿sí? Cómo voy a hacer que sea un programa muy preciso, ¿no? Basado en la evidencia, pero no muchas veces pensamos, ¿y si cambio cómo desembolso el recurso, será que también puedo lograr un impacto mucho mayor? Y más allá de los números y las muchas evaluaciones que existen, quería contarles un caso interesante, voy haciendo un link un poco con lo que les contaba antes sobre MCC, una experiencia muy bonita en Sierra Leona, donde MCC venía financiando por muchos años trabajo con una entidad pública de servicios públicos de agua y saneamiento en Freetown, la capital de Sierra Leona, digamos una de las empresas públicas más grandes del país. Y por años de inversión y capacitación realmente no lograban ver un cambio significativo, ¿sí? En los servicios que prestaba la empresa. De pronto se les ocurrió, ¿por qué no intentamos innovar con un mecanismo de pago por resultados? ¿Sí? Vamos a darles esta donación pequeña para, digamos, los montos que maneja una empresa pública de $2 millones, que es pequeño para sus presupuestos, pero lo vamos a desembolsar por resultados. ¿Y eso qué implica? Obviamente darles mucha claridad de qué indicadores son los que importan, tener más datos, sistemas de gestión del desempeño. Lo que pasó fue que después de solamente 1 año y medio, además un tiempo cortísimo, realmente no hubo mucho tiempo en el programa, sus indicadores de cobertura se incrementaron significativamente, la calidad del servicio y también los recursos propios que ellos levantan se duplicaron en 1 año y medio. ¿Sí? Algo realmente impresionante. Y más interesante aún es porque cuando vamos a hablar con estas personas, los implementadores, para entender qué pasó, qué funcionó y qué no, lo que encontramos fue que cambió realmente su motivación. ¿Sí? Ellos trabajaban de una forma muy distinta. Estaban mucho más motivados, podían ver que lo que hacían sí se estaba traduciendo en un impacto. Veían que cuando ellos se esforzaban tenían una recompensa directa que antes no la tenían. Y por eso empiezan a cambiar sus prácticas, a crear infraestructura, a usar más datos, más dashboards, como lo comentaba Daniel, para tomar decisiones basado en lo que funciona y lo que no funciona. Súper interesante además porque esta infraestructura queda de manera permanente y sostenible más allá del mecanismo de pago por resultados. Entonces, solo como para darles unos ejemplos adicionales de cómo los operadores, los implementadores cambian tan significativamente cuando se usa ese tipo de mecanismos. La lección número 2, sobre los champions. Sí, hemos hablado mucho de los champions en estas sesiones y quería resaltar lo importantes que son. ¿Sí? Muchas veces organizaciones se acercan a muchas de las personas que hemos trabajado en pago por resultados por años y nos preguntan cuáles son los principales retos o cuáles son las principales barreras para usar mecanismos de pago por resultados. Claramente sí existen barreras, ¿sí? Digamos, uno tiene que entender, uno tiene que tener datos para saber qué tanto puedo lograr, ¿no? Uno tiene que poder verificar la información, uno debe tener los temas jurídicos en orden, normativos para poder usar estos mecanismos. Sin embargo, lo que hemos visto en nuestra experiencia repetidas veces en muchos países es que estas barreras realmente no son las barreras que van a hacer un no-go,
¿sí? Puede que existan, pero si hay un champion lo suficientemente empoderado y con recursos suficientes para cambiar el sistema y un poco pelear con el sistema, estas barreras se pueden solucionar, ¿sí? Si no hay datos, se puede crear líneas de base. Si no hay medios de verificación, se contrata un verificador. Si no hay los temas, digamos, jurídicos, normativos en orden, por lo general, para ser pilotos, se pueden encontrar formas de usar los mecanismos. Para llevarlos a escala es otra historia, pero digamos, para ser pilotos es posible. Entonces, ha sido fundamental en todos los países en los que hemos trabajado con diferentes organizaciones encontrar champions que están dispuestos a nuevamente darse la pelea. Ahora, esto es bueno y a la vez tiene un lado no tan bueno, un lado negativo, y es la fragilidad que esto crea en el ecosistema, ¿sí? Porque también hemos visto muchas veces inversiones, y no solamente nosotros, muchas organizaciones que están aquí, han trabajado también en otros países, hemos hecho inversiones grandes en desarrollar estos mecanismos, ¿sí? En diseñarlos, en capacitar a las personas, en generar buy-in de champions. ¿Y qué pasa cuando ellos se van? A veces se caen los procesos, ¿sí? Nuevamente, fracaso, no creo. Se genera capacidad, se genera conocimiento, pero pues esto sí realmente es una realidad. Entonces, por eso quería llamar la atención de la fragilidad. Algo también interesante es que muchas veces esos champions, especialmente en ese sector público-social, se mueven de una entidad a otra y traen esas ideas y esas innovaciones, ese interés a otras entidades, creando nuevas oportunidades. Digamos, una polinización, si queremos decirle así, del ecosistema. Sin embargo, y acá paso al tercer punto, a la tercera lección, definitivamente este ritmo de crecimiento, de polinización, no es suficiente frente al gran reto que tenemos con nosotros, ¿sí? En países de renta media-baja se gastan 5 billones, más de 5 billones de dólares en programas sociales, en temas sociales importantísimos, necesarios, educación, generar capital humano, empleo, oportunidades, tanto para el sector pues, público, pero inclusive si se suma también el sector privado mucho más. ¿Y qué sucede? Tristemente, en muchos casos, todos sabemos que esto no necesariamente se traduce en mejores oportunidades o en mejores resultados en esas temáticas, ¿sí? Es una realidad muy lamentable que el 70% de los niños de 10 años no puedan entender un texto simple escrito, a pesar de que las inversiones en temas de educación vienen creciendo en casi todos los países, ¿sí? Entonces, este reto es enorme y necesitamos, para llegar a cumplir con las metas de desarrollo sostenible y sacar adelante esos países, trabajar en conjunto, sector privado, sector público, pero nuevamente, dependiendo de pocos champions, no vamos a llegar al ritmo acelerado que necesitamos. Y si no hay champions, usar estos mecanismos es muy demandante, porque es muy claro que sí hay beneficios para la sociedad de usar estos mecanismos, pero los beneficios individuales, los incentivos individuales, no necesariamente compensan los costos de usar ese tipo de mecanismos, ¿sí? Porque esto implica una forma diferente de operar, implica aprendizaje, implica invertir en hacer cosas nuevas, ¿sí? Y si, digamos, yo como una persona que trabaja en el sector público, por ejemplo, tengo un incentivo a desembolsar, ¿sí? Porque ese es ejecutar el recurso público, ese es el incentivo, ¿no? El corto plazo. Es muy difícil, nuevamente, en la ausencia de champions, motivar a que un ecosistema de servidores públicos prioricen ese tipo de lógicas que son un poco más de largo plazo, ¿no? Y lo mismo en entidades privadas, que tienen sus incentivos claros para los individuos, ¿por qué? ¿No? O cómo lograr que más individuos cambien ese chip y están dispuestos a invertir y tomar esos costos para lograr, digamos, cambios grandes. Inclusive cuando se ha logrado trabajar con organizaciones particulares como MCC o Global Fund, donde ya se entendió que toca cambiar los sistemas, toca cambiar las prácticas, generar capacidad instalada, nuevos procesos para impulsar, ¿no? Y difundir mucho esto, educar a toda digamos, el staff de esas organizaciones para usar estos mecanismos. Si uno muestra estos casos de éxito a otros donantes, no necesariamente van a decir de un copy-paste definitivamente no, porque cada entidad es un mundo, ¿sí? Cada entidad tiene unas lógicas particulares, incentivos. Entonces, este reto de permear el ecosistema, de cambiar mindsets, es algo realmente complejo, pero como lo vemos, con un potencial enorme para las necesidades que tenemos en estos países.
Entonces, no tenemos definitivamente la respuesta. Este es un problema sumamente complejo, pero sí tenemos algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas de cómo tal vez acercarnos a esa visión que tenemos de dejar de depender tanto de champions y permear más ecosistemas y más organizaciones que puedan llevar estas ideas a sector público y privado en nuestros países. Una es que es necesario seguir trabajando a escala, ¿sí? Si uno sigue trabajando pensando únicamente en pilotos, los pilotos están muy bien, obviamente se necesitan para aprender, se necesitan para generar capacidad, pero si uno no llega a demostrar que estos mecanismos funcionan a escala, difícilmente se va a poder convencer a entidades que manejan recursos enormes de cambiar, ¿sí?, sus formas de contratar o sus formas de financiar programas, porque pues piensan, esto funciona para pilotos pequeños, pero no me funciona para mis grandes problemas, para mis grandes presupuestos. Entonces creemos que es importante seguir demostrando que esto sí se puede usar a escala para generar esa evidencia y ese interés y motivación de los actores que manejan los recursos más grandes en estos países de cambiar la forma en la que operan y esa mentalidad. El segundo punto, también creo que es bastante evidente, lo hemos hablado en esas sesiones, es generar bienes públicos, generar conocimiento para que diferentes organizaciones champions y no champions puedan entender de qué se tratan estos mecanismos, cómo usarlos, evaluar si han funcionado o no, y que sean procesos cada vez más eficientes y menos costosos de adoptar estas prácticas. Entonces, poder invertir en este tipo de bienes públicos es clave, creemos, para poder permear más ecosistemas con esta lógica de foco en resultados. Y por último, lo que llamamos trabajar con socios a escala o scale partners, que digamos son organizaciones por lo general multilaterales, que trabajan a nivel global con diferentes entidades, públicos y privados, y que tienen una gran influencia también en esos ecosistemas. Creemos que, y no solamente agencias multilaterales, también ahora cada vez más hay recursos filantrópicos enormes que antes no existían, ¿no?, de grandes multimillonarios que también se pueden usar, digamos, ya no con la lógica de cómo voy a generar más impacto con mis recursos, ¿sí?, como con mis préstamos si soy un banco de desarrollo, ¿sí?, con mis donaciones si soy una gran fundación, sino que puedan ellos, con esos grandes recursos e influencia que tienen en otros, pensar en cómo yo genero estrategias para que actores locales adopten estos mecanismos, ¿sí? Cómo facilito que más actores usen estos mecanismos a través de cofinanciamiento, a través de generar capacidades, dar asistencia técnica, etcétera, ¿sí? Pero digamos, cómo pensar más allá del recurso propio, sino cómo esto puede generar un efecto mucho mayor en ecosistemas. Bueno, es un reto enorme. Nuevamente, como les decía, no pensamos que esa es la solución a todos los problemas, pero ya que aquí estamos convocadas personas y organizaciones que creemos y queremos usar cada vez más estos mecanismos de pago por resultados, me gustaría invitarlos que cuando estén pensando en su próximo programa, que cuando van a usar estos mecanismos, no solo se enfoquen en el impacto que van a lograr con sus recursos y cómo el pago por resultados y el impacto que esto puede generar, sino también cómo el trabajo que estoy haciendo puede ayudar a esta visión de largo plazo, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudar con lo que estoy haciendo, desarrollar mi ecosistema de una forma sostenible para que ojalá en los próximos 10 años que se vienen podamos trabajar juntos y acercarnos mucho más a esta visión de largo plazo? Muchas gracias.